Pues hoy toca vídeo de algas en el acuario. Como veis, sí, yo también puedo tener algas. Y fijaros, ejemplo real, pero es que dentro del mismo acuario, alga, que a veces puede ser más llamativa, desagradable a la vista, o directamente es que aquí no tenemos. Y en este vídeo voy a explicar 5 puntos principales, sobre todo cuando la gente se está iniciando o carece de cierta experiencia, porque son de las preguntas más recurrentes que me hacéis aprovechando este acuario que está pues costándole un poquito su maduración y me parece muy interesante. Bien, como veis, plano general de este acuario que literalmente podríamos dividir por la mitad. Aquí queda algo de restos, pero bueno, se va corrigiendo el pequeño desequilibrio. Donde veis está muy limpio y aquí veis está lleno de alguitas. Y eso es porque el desequilibrio, que es la palabra clave, es mínimo, pero hay otros factores a veces que hacen que salte ese desequilibrio, se magnifique y se traduzca en esas desagradables algas a la vista. En este vídeo no voy a hablar de los tipos de alga, pero sí tienen en común algo todos los tipos de alga, que es que las generan diferentes o diversos desequilibrios, ya sea exceso de nitrato, exceso de fosfato, exceso de ambos, carencia de uno de ellos, carencia de ambos, etc., etc., pero sobre todo son desequilibrios de nutrientes en la columna de agua y casi siempre se suelen solucionar con cambios de agua de los parámetros adecuados. Dicho eso, que suele pasar sobre todo para la gente cuando se inicia, pues acuario inmaduro en el que, sobre todo como es este caso, tenemos algo de sustrato nutritivo aquí debajo, porque lo traía este kit que utilizamos, y cuando la gente se inicia, pero sobre todo me refiero a un acuario inmaduro, ese sustrato libera elementos o nutrientes al agua, a la columna, junto con la luz, que ahora lo veremos, pues eso genera desequilibrios que cuando las plantas, al ser proyectos maduros, no aprovechan, no utilizan, es caldo de cultivo para que lo aprovechen las algas o los diferentes o diversos tipos de algas que nos pueden aparecer en función del desequilibrio que se genere. ¿Qué pasa? Pues eso se corrige, como he dicho, con cambios de agua y que las plantas pues empiecen a crecer adecuadamente. Y además otro de los fallos que se suele cometer muchas veces es el abuso o el exceso de productos de abonado. Aquí hago un inciso porque recuerdo un vídeo que hice hace mucho tiempo en el que hablamos de abonado de acuarios de bajo requerimiento y recuerdo que empecé el vídeo diciendo: hay que abonar los acuarios de bajo requerimientos, y mi respuesta fue no, un rotundo no, y a partir de ahí empiezo a contaros las excepciones en las que sí hay que abonar por diferentes motivos. Y digo esto porque normalmente se suele abonar mucho y nosotros mismos hacemos un problema que en condiciones normales no deberíamos de tener. Pero bueno, aclarado este punto de desequilibrio, el segundo punto que se suele cometer de error es un exceso de alimentación. Esto es muy común, pasa a mucha gente, alimentamos siempre con lástima nuestros pequeños animalitos que son mascotas, pero hay que aprender a regular y a alimentar adecuadamente a los peces, porque todo lo que los peces no alimenten puede quedar entre medias, puede ir al filtro, va a generar desequilibrios y principalmente se va a traducir en un exceso de fosfatos en el acuario. Y a la par de este punto, que suelen ir cogidos de la mano, existe el problema de la sobrepoblación de peces por mala planificación, lo cual lleva en este caso a que generen muchos residuos, sobre todo en formas nitrogenadas, y eso desequilibra los nutrientes a favor del nitrato generalmente. Pero es que como además ambos puntos suelen ir unidos, sobre todo cuando la gente se está iniciando, lleva a la inevitable aparición de algas muchas veces. Y el siguiente punto suele ser un exceso de luz. Y digo esto porque lo primero para evitar todo eso es elegir plantas sencillas. Este acuario es un poquito más complejo y por eso se magnifica en parte aquí y parte no. Porque aunque el desequilibrio es mínimo, como veis tengo por ahí rótala, rojita, y le doy un poquito más de luz de lo que sería un proyecto de bajos requerimientos. Entonces ahí viene el problema, porque de hacer algo que no es un bajo requerimientos de manual. Pero, sencillamente, el exceso de luz, como digo, hace aflorar
ese desequilibrio y aprovechar las algas. También en este caso, y justo en este caso sería más que por exceso de iluminación, por también una mala circulación de agua, y mala circulación puede ser en ambos sentidos, tanto por defecto de la misma como por exceso de circulación. Y si os dais cuenta, la parte donde tiene la salida de agua justamente es donde tiene ese desequilibrio, y aquí que el agua está un poquitín más calmada es donde empieza a estar más equilibrado. En este caso, por eso os muestro un ejemplo real en el que sencillamente con cambios de agua y las plantas conforme van tirando, el acuario se va a controlar solito, y a veces, muchas veces es peor el remedio que la enfermedad de ponernos a hacer tratamientos y cosas raras, sencillamente paciencia y dejarlo evolucionar. Pero como veis, esos creo que son los principales puntos, sobre todo cuando la gente se está iniciando, por la que aparecen algas en los acuarios, y haciendo un pequeño resumen serían desequilibrios de nutrientes por exceso de alimentación, por sobrepoblación, por exceso de luz o por circulación muy mejorable del agua en nuestros acuarios. Y repito, muchas de estas cosas se corrigen sencillamente con un pequeño estudio previo. Habría otro punto en el que entraríamos otros factores que generarían algas de manera general, pero ese lo vamos a dejar para otro vídeo si fuera el caso, porque antes de correr hay que aprender a andar. Y creo que mucha gente, sobre todo que se está iniciando, debe controlar estos 5 puntos que os muestro en el vídeo de hoy por si fuera de vuestro interés. Dicho esto, espero que os haya gustado este pequeño vídeo. No sufráis por el acuario, que está mejor de lo que parece, está muy controlado, pero no podía dejar de pasar la oportunidad de mostraros un ejemplo real dentro del mismo acuario, como muy pequeño desequilibrio puede generar las algas cuando los acuarios están casi estables o maduros, como es el caso en realidad, para que lo veáis dentro del mismo acuario, las dos caras de la misma moneda. Pero bueno, ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, compartir, también tenemos la función miembros de canal, pero aquí lo importante siempre ha sido, es y será aprender y mejorar en este hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!